¿Cómo están? Buenos días. Gusto de verles, a los que conocemos, a los que no, felices de ver que estén participando aquí en la iglesia, muchas caras nuevas, familias, ver amigos, ver personas que siguen ahí, jovencitos que siguen participando y creciendo en la fe, nos alegra, nos anima. Nosotros hace un año y un mes partimos para Chile de vuelta a nuestro ministerio. Ha sido un año muy rápido el que pasó en establecernos, en ordenar cosas, en armar nuestra casa de nuevo allá. Y Dios ha sido bueno, muy bueno, al darnos un lindo ministerio ahí donde desarrollar actividades para alcanzar a jóvenes principalmente. Y además de eso, el poder participar en diferentes iglesias. Dios nos ha dado la posibilidad de estar compartiendo. El año pasado estuvimos predicando en más de 14 iglesias durante el año en distintas actividades, y damos gloria al Señor porque nos da la posibilidad y nos abre puertas para poder compartir su palabra. Estamos disfrutando estas semanas acá. Esta es la segunda semana. Ya volvemos el lunes 16 a nuestras actividades y vinimos para visitar a la familia, visitar amigos, la iglesia también. Y estamos con Jessica. Ella tuvo un accidente el jueves pasado, se cayó y se fracturó su muñeca. Y gracias a Dios que la pudimos atender, pero oren por ella, los dolores, las complicaciones, y en un momento pensábamos, nos habían dicho que había que operar, una cirugía, pero aparentemente no va a ser necesario. Así que damos gracias a Dios por su cuidado también, y que no nos impida el disfrutar, ¿cierto?, estar con nuestra familia. Estamos disfrutando a nuestros nietitos, los dos, felices. El Luca, el más grande, todos los días nos dice, qué bueno que vinieron de Chile, qué bueno que vinieron de Chile. Así que oramos para que el Señor también le cuide, siga guiando, nos anime a nosotros también a seguir haciendo su obra aún separado de la familia. Felices también porque Marla, ella terminó ya su carrera. Estuvimos en su graduación, pudimos estar en su cumpleaños, y agradecido a Dios por los privilegios que nos ha dado de poder estar y compartir estas semanitas. Así que contentos en todo lo bueno que Dios ha sido. Les encargamos sus oraciones por nosotros. Seguimos con un año lleno de actividades, de diferentes ministerios ahí en Chile para poder alcanzar a jóvenes. Vamos a estar en colegios, vamos a estar con el programa de Avivando el Fuego, que es una conferencia para jóvenes mayores, y es muy grande, muy fuerte, y Dios nos ha bendecido también para eso. Venimos saliendo del campamento de verano, donde estuvimos 5 semanas en campamento con jóvenes, con niños, con familias, y ver decisiones de personas que pasan de muerte a vida es un regalo que Dios nos da. Así que gracias, y sabemos que van a seguir orando por nosotros. Vamos hoy día a mirar ahí en Primera de Juan. Es lindo pensar, ¿cierto?, cómo el apóstol Juan va guiando su epístola para que podamos nosotros conocer realmente lo que somos como hijos de Dios. Su enfoque principalmente, ¿cierto?, es establecer la comunión del creyente y hacerle ver lo importante que es esa comunión que cada uno de nosotros tiene con nuestro Salvador. Y él es muy gráfico en la forma como él va describiendo y diciendo. Hoy día nos va a hablar muy fuerte algunas cosas que él va a mencionar en cuanto al pecado y lo que es y lo que debemos considerar nosotros de eso. Cuando miramos nosotros, después de un tiempo, lo que puede ser nuestra vida, o a veces siempre me gusta pensar en lo que era nuestra vida antigua y cómo el Señor va obrando y haciendo que vaya transformando nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta, y nos puede pasar como a un hombre que estaba preso ahí en el año 2000. Rusia comenzó a liberar a presos políticos. Y uno de estos hombres que era preso ahí, él estuvo 55 años preso. Y los 55 años que él estuvo, desde que entró hasta pasados esos más de 50 años, él no se había visto.
no había visto su rostro. Y ve hacia el lugar, va y toma un espejo y se mira cómo estaba. Imagínate la sorpresa de él después de 55 años no ver, estaba ya más viejo obviamente, ¿cierto? Estaba con barbas, tal vez la misma prisión le había marcado su rostro de una forma que a él lo impresionó. Y a veces nosotros en la vida cristiana no nos damos cuenta que la palabra de Dios es ese espejo, es lo que Santiago dice. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el libro de Santiago? Santiago nos va a hablar que la palabra de Dios es ese espejo en el cual nos miramos y nos refleja lo que somos. Y debiera, al igual que este hombre que se asombra por ver tantas cosas que habían pasado en más de 50 años, así la palabra de Dios debe reflejar realmente lo que somos, y muchas veces debemos asombrarnos y debemos espantarnos de lo que el pecado ha hecho en nuestra vida. Juan nos va a decir esto, Juan nos va a mencionar y nos viene diciendo estos lindos versículos de los 3 primeros del capítulo 3, donde él nos habla de lo hermoso que es el creyente. Y fíjese que cuando él va hablando de esto, él nos va a hablar y nos va a decir, tenemos ahí la presentación. Cuando él nos va a hablar en cuanto a lo que es este capítulo 3, miren lo que él nos va a decir. Él nos dice lo que somos, lo que seremos, y pone un énfasis especial en el versículo 3, donde nos dice lo que deberíamos ser. Y lo que deberíamos ser, ¿cierto?, es lo que debe ocuparnos día a día en nuestra vida como creyentes. ¿Qué es lo que somos? Sabemos lo que somos. ¿Qué somos? Dice Juan, somos hijos de Dios. ¿Qué es lo que seremos? Dice que se va a manifestar lo que seremos. Dios va a transformar nuestro cuerpo, vamos a vivir eternamente con Él. Eso es lo que está asegurado para nosotros. Pero Él va a poner el énfasis en lo que realmente debe ser nuestra vida, nuestro día a día, en lo que nosotros debemos entender. Él nos anima a que en vista del retorno del Señor Jesús, cómo debiéramos mantener nuestra vida limpia. Y por eso Él va en los versículos anteriores, ahí 1 al 3, a enfocarnos en eso. Miren lo que viene, miren lo que Dios tiene para cada uno de ustedes, y eso es lo que nos espera. Eso nos debe animar a mantener o a vivir una vida completamente limpia. De hecho, si Juan, tomamos cierto el ejemplo de Juan con esta analogía que él está hablando, haciendo sobre el pecado, nos deja en claro que el pecado es ese agente, lo que mancha nuestra vida, lo que desfigura nuestra vida. Muchas veces no nos damos cuenta de esto, pero el pecado es el que va a hacer que nuestra cara, cuando nos miramos en el espejo de la palabra de Dios, se vea realmente como lo que es. Y debemos poner atención con esto. Ahora mira lo que Juan va a decir. Básicamente nos va a decir que va a dejar en claro que todos nosotros tenemos que encarar diariamente el problema del pecado en nuestra vida. ¿Quién de nosotros no lucha con el pecado? Todos nosotros luchamos con el pecado porque hemos sido perdonados del pecado, pero la naturaleza pecaminosa todavía vive acá, todavía está con nosotros y debemos luchar constantemente con esa naturaleza que nos quiere llevar a pecar. Entonces Juan nos va a enfocar en esto, el problema del pecado en nuestra vida. Y esta es la razón por la que en el capítulo 4 ahí de Primera de Juan, donde vamos a comenzar a ver, él nos enfoca en esto y nos hace para que podamos entender una descripción, en primer lugar, una descripción real del pecado. Y necesitamos nosotros saber cómo es esa descripción real, qué es el pecado. Ahora pareciera cierto que esto muchas veces es difícil de describir. Le preguntamos a alguien qué es el pecado y cuáles son las palabras que ocupo para eso, pareciera que no las tengo. Pero Juan nos va a decir cuál es la descripción real del pecado. De hecho, en la palabra de Dios hay varias ideas que nos da de esto. Por ejemplo, si ustedes ven ahí en Romanos 14, 23, dice, todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado. En Proverbios 24, 9 leemos que el pensamiento del necio es pecado. En Santiago 4, 17 dice, y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Primera de Juan 5, 17, el mismo apóstol Juan dice que toda injusticia es pecado. Pero la mejor definición y descripción que nos da del pecado es la que vemos ahí en el versículo 4. Miren lo que dice Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4. Y vamos a ir avanzando ahí hasta el versículo 10,
para mirar esta descripción que Juan nos está dando. Juan nos está dando esta descripción. Acuérdese que siempre él les va a hablar y usa esta expresión hijitos, está hablando a creyentes, a hijos de Dios. Él quiere enfocarlos para que precisamente podamos disfrutar una nueva vida, que es la que nos da el Señor Jesucristo. Miren lo que dice el texto ahí en 1 de Juan 3, versículo 4. Todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado ¿qué es? Infracción de la ley. Ahí está la definición, la descripción real de lo que es el pecado. Es infracción de la ley. Cuando a mí me ponen una ley, no pasa acá en Paraguay, ¿cierto? En la parte de tránsito es, vamos a suponer solamente, está el descopare y yo no lo paso. ¿Qué es eso? Una infracción. Eso es lo que Juan está diciendo. El pecado es eso. Dios marcó la línea y yo me paso y es infracción de la ley de Dios. Ahora, miren qué interesante es esto, porque Juan nos está diciendo esto. Juan nos está diciendo que pecar es directamente errar al blanco o fallar en el blanco. Es la palabra que él va a utilizar, fallar en darle al blanco. Y la palabra en el griego es amartia. Ahora, lo que típicamente se pasa por alto en esta definición, porque solo nos podemos quedar con esto, es pasar por alto esa ley, infracción de la ley. Esa es la definición que Juan da. Pero es mucho más profundo que eso todavía, porque lo que pasamos muchas veces por alto es esto. La palabra amartia tiene también una connotación de rebelión abierta. O sea, yo desobedezco intencionalmente. Eso es lo que Juan está diciendo. Es una actitud de hostilidad en contra de la autoridad de Dios. Juan está diciendo, ¿quieres saber qué es el pecado? Es eso. Es una rebelión abierta a la autoridad de Dios, porque Dios dijo, hasta aquí vas a llegar, y yo paso esa línea. Eso es el pecado. Es cuando nosotros, ¿cierto?, como hijos o como padres, luchamos muchas veces con nuestros hijos y le decimos, no, no vaya, no avance. ¿Y qué hace él? Avanza, se va. Eso está haciendo una infracción. Es lo mismo que Juan está diciendo acá. Estamos rebelándonos contra la autoridad de Dios. Entonces no es solo una definición tan livianita la que él está diciendo. Esta no es la idea de alguien apuntando con sus acciones al blanco de Dios. Mire lo que está haciendo esta persona. Está fallando en darle justo al centro del blanco. Es alguien que apunta, pero intencionalmente dice, yo no quiero dar a lo que Dios tiene. Ahora en el dibujo, ahí no sé si lo alcanzan a mirar, pero la única opción que tenemos nosotros ahí es cuando habla de hacer la voluntad de Dios. Eso es darle al blanco, eso es no errar en el blanco. Lo demás es hacer mi voluntad, llamar a lo malo bueno, pensar que todo me conviene, alejarme del diseño original. Juan dice, todo eso es pecado. Esa es la descripción real del pecado. Obviamente, cierto, esta descripción real y lo que Juan está diciendo ahí en otras palabras, que pecado es esa rebelión voluntaria. No es una decisión desafortunada o un accidente. Me equivoqué, se me pasó por alto. No. Juan está diciendo el que peca lo hace voluntariamente. Se rebela contra la autoridad de Dios. Y esta persona que se rebela contra la autoridad de Dios, ¿cierto? Está diciendo que es algo intencional, es la desviación voluntaria y deliberada del blanco del estándar justo de Dios. Juan está revelando en este texto que la naturaleza del pecado es eso, una oposición abierta a Dios. Juan va a usar estas palabras para poder hacernos entender a nosotros y a quien les escribe lo que es realmente el pecado. Porque cuando nos miramos en el espejo y vemos lo que el pecado hace y ha hecho en nuestra vida, nos debe horrorizar, tal cual como esa persona. Nos debe hacernos reaccionar, y Juan está diciendo, esto es realmente el pecado en la vida de una persona. Mire, la actitud interna del pecador es de rebeldía, pero no importa lo exterior que se vea. Yo puedo aparentar ser una buena persona, puedo aparentar estar estando bien con Dios, pero realmente el pecado en mi interior me revela lo que soy. Si hay rebeldía, si hay oposición en contra de Dios, entonces estoy, dice Juan, errando en el blanco. Esta naturaleza es así. Esto es como lo que le sucede a una pequeñita. Esta pequeña iba con su padre ahí en el auto y esta pequeña decidió ponerse ahí en el asiento del lado del papá. Pero ella quería ir separada ahí en el asiento del lado de copiloto.
El papá le dice, siéntate y abróchate el cinturón. Esta pequeñita no le obedecía, hacía lo que ella quería. Segunda vez el papá le dice, siéntate y ponte el cinturón. No le obedecía, el papá le habla más fuerte la tercera vez y le dice, siéntate, si no voy a parar el auto y te voy a tener que castigar. La niña se sienta, pasan unos minutos, se pone el cinturón de malas ganas, pasa unos minutos y el papá escucha a ella que dice, físicamente estoy sentada, pero mi corazón está de pie. Eso es rebeldía. Eso es lo que Juan está diciendo. ¿Quieres saber lo que es el pecado? Esto es lo que hace el pecado. En mi corazón estoy de pie. Muchas veces podemos hacer creer a los demás que yo estoy haciendo las cosas bien. Está bien, le obedezco, me dijeron, el líder, el pastor, los hermanos, aún lo que la Biblia me dice. Pero yo estoy haciendo lo que yo quiero. Juan está diciendo, si queremos nosotros vivir una vida que glorifique y agrade a Dios, esta es la actitud. Esta es la actitud que nosotros debemos tener. Esta es la actitud que demuestra la esencia del pecado, una rebelión continua contra el Señor. Mira, a esto se refiere Juan cuando dice que pecado es infracción de la ley. Esto es una oposición obstinada. Esa es la idea que está dando el texto. Hago lo que quiero y no lo que Dios dice. Pero mire, esto es lo maravilloso que Juan quiere que nosotros podamos tener en cuenta. Nosotros, Juan dice, el pecado es esto, y el pecado es lo que nos separa eternamente de Dios. Y cuando tenemos esa relación con Dios, Dios establece de nuevo esa relación con nosotros y podemos poder ser nuevas personas, una nueva naturaleza. Y es lo que él va a hablar ahora a continuación. Y esta persona dice que después de que se ha convertido, naciendo de nuevo por la fe en Jesucristo, no puede practicar esta rebelión. Un creyente nunca va a volver a ser esa persona obstinada, esa persona que es rebelde y se rebela con todo su corazón contra Dios. Y él da la razón. Y mire la razón que da en segundo lugar. No solo Juan nos habla de que hay una descripción real de lo que es el pecado. En segundo lugar, Juan nos habla de que esta persona que no entiende lo que es el pecado tiene una actitud así. Miren lo que Juan dice. Esta persona tiene un desprecio rotundo por el sacrificio de Cristo. ¿Qué es lo que recordamos cada domingo en el memorial, en la cena del Señor? Recordamos lo que Cristo hizo por nosotros. Cuando yo me rebelo contra Dios, cuando mi corazón se rebela contra Dios, cuando yo quiero hacer mi propia voluntad, yo estoy teniendo un desprecio rotundo por el sacrificio de Cristo. Yo le estoy diciendo a Dios, no vale lo que tú hiciste por mí. Por eso es que Juan va a hablar, y miren lo que dice ahí el versículo 5. En el versículo 5 de primera de Juan, capítulo 3, él quiere que podamos considerar esto. Y dice, el pecado es trágicamente malo. El pecado no es nada bueno en la vida de ninguna persona. Y por eso es que el que desprecia el enorme sacrificio de Cristo está en contra de esto. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Miren lo que Él está diciendo. Miren el sacrificio que Cristo hizo. ¿Para qué vino Cristo? Él vino para quitar los pecados. Y esa palabra quitar que usa ahí es una palabra que da mucho énfasis en el texto original, porque el propósito de la aparición de Cristo es precisamente eso, es quitar el pecado. El propósito que tiene Juan es que entendamos esto. Cristo vino para quitar los pecados y está haciendo esa referencia al ministerio de salvación. La expresa también Juan en el Evangelio cuando registra el testimonio de Juan el Bautista. ¿Se acuerda cuando Juan el Bautista ve al Señor Jesucristo? Dice él, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios. ¿Qué iba a hacer ese Cordero de Dios? Que quita el pecado del mundo. La gente pensaba que Juan el Bautista, era el hombre que iba a solucionar el problema que ellos tenían. Pero Juan no tenía esa labor. Él era alguien que estaba anunciando a este Cordero. Y ese Cordero era el Señor Jesucristo. Y Él lo muestra y le dice, aquí viene el Cordero. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo.
Dios había establecido esta ley espiritual, este ritual, ¿cierto?, de un sacrificio que iba a cubrir el pecado. Esa es la palabra que usa el Antiguo Testamento cuando habla de un sacrificio por el pecado. Los sacerdotes venían, tomaban un animal sin defecto, lo sacrificaban, pero eso era una vez al año y por todos los pecados de la gente, es como el sacerdote le pasaba la lista de pecados y él hacía un sacrificio. Pero ese sacrificio lo único que hacía era cubrir el pecado, no lo quitaba. Cristo, Juan dice, para esto apareció Cristo, no para cubrir el pecado, sino ahora para quitar el pecado de nosotros. Ahora miren lo que significa esta palabra, quitar el pecado, porque el escritor de Hebreos también lo habla y lo dice de esta manera. Hebreos 10:11 dice: y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar el pecado. Y eso es lo que estaban haciendo los sacerdotes, en la ley que ellos conocían muy bien. Pero cuando vino Cristo, Cristo vino para quitar nuestro pecado. Ya no somos esclavos del pecado. El diablo quiere que seamos nosotros y pensemos que seguimos esclavos del pecado, pero ya no somos esclavos del pecado. Cristo vino para quitar completamente todo nuestro pecado. Ahora mire, cuando el escritor de Hebreos habla así, la razón para estos sacerdotes que tenían para hacer esto era porque aquellos sacrificios que realizaban nunca podían quitar el pecado. Ellos solamente lo hacían para cubrir y quedaban tranquilos su conciencia, y todo el año, ¿saben lo que hacían? Pecaban otra vez y había otra lista de pecados, pero cuando vino Cristo dice que quitó nuestros pecados. Los sacrificios de la antigua dispensación no podían quitar. Miren lo que significa quitar. Si quiere anotar por ahí, literalmente significa despojar, lo que equivale a quitar totalmente o suprimir. Miren la maravillosa obra que Cristo hizo. Y cuando Juan está diciendo, aquel que no entiende lo que es el pecado, está menospreciando, está despreciando esta obra que el Señor Jesucristo hizo. Porque Él vino a este mundo para quitar, sacar nuestros pecados. Usted delante de Dios, Dios no lo ve a usted como un pecador. ¿Sabía eso? Y usted sabe lo que es. Yo sé lo que soy, yo sé cuán pecador soy. Pero la obra de Cristo no deja que Dios me vea a mí como un pecador. ¿Sabe por qué? Porque Cristo está delante. Porque Cristo está intercediendo delante de nosotros y Él ve a Cristo y después estoy yo. Yo estoy cubierto bajo la obra que Cristo hizo en la cruz. Eso es lo que Juan está diciendo. Juan nos está diciendo y está haciéndonos ver que en ese tiempo que Juan el Bautista, cuando habla de este Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo, ese tiempo Dios se había provisto de un cordero para un sacrificio. Y Él está diciendo, ¿se acuerdan que los sacerdotes hacían muchos sacrificios? Todos los años debían hacer, ya no va a ser necesario, porque ahora está Cristo. Viene Cristo y Él es el Cordero que va a morir en la cruz y es el sacrificio que Dios está demandando. Este Cordero fue anunciado por Juan como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Mire, el apóstol Pedro lo dice con estas preciosas palabras cuando habla de esto. Él lo entiende de esta manera y dice ahí en 1 de Pedro 1, 18 al 20, sabiendo que fuisteis rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Y eso es lo que se demandaba de un cordero, sin mancha y sin contaminación. Ellos tenían el animal, el corderito más perfecto, los criaban para eso. Cristo era el único que podía cumplir esta demanda de Dios. Y Juan está diciéndonos esto, cuidado con menospreciar el sacrificio que Cristo hizo. Ahora mire cómo termina el versículo 5. Dice el versículo 5 que Él apareció para quitar nuestros pecados. Y esto es lo que hace que valga tanto el sacrificio de Cristo, porque era necesario un sacrificio sin mancha, un sacrificio perfecto. Y mire cómo termina el versículo 5. Y no hay pecado en Él. El sacrificio de Cristo fue un sacrificio perfecto, porque esto habla, este versículo usted puede profundizar mucho más todavía, porque habla de lo que Cristo vino a hacer por cada uno de nosotros, la impecabilidad de Cristo. Él no había ninguna cosa
para que lo condenara, para que Él sufriera en la cruz como sufrió. Pero ¿sabe por qué lo hizo? Por amor a cada uno de nosotros. Y Él vino intencionalmente, dejó el cielo, dejó su trono, dejó de vivir en el lugar donde Él estaba, sin ninguna complicación. Se hizo hombre para quitar nuestro pecado. Nació en un pesebre, sin tener ningún lugar donde estar, en la peor incomodidad, en un lugar sucio. Lo trataron como un criminal para quitar nuestro pecado. Por eso es que Juan está poniendo tanto énfasis a lo que significa el pecado, y él va a hablar de esta manera. Aquellos que desprecian el sacrificio de Cristo, ¿saben lo que sucede con aquellas personas? Y puede ser el caso de algunos de nosotros. No entender el sacrificio de Cristo es tener una visión muy corta, y es trágico el pecado en la vida de una persona. Mire lo que hace. La tragedia del pecado es que denigre, desprecia el enorme sacrificio de Cristo. Pero también la tragedia del pecado es que rechaza la gloriosa solución de Dios para nuestro problema, el pecado. Esto es lo que hace el sacrificio de Cristo. Ahora mire, en ese tiempo de que Juan el Bautista se había provisto de este cordero para un sacrificio, era algo único y irrepetible. Él era el Cordero de Dios que iba a quitar el pecado del mundo. Ahora, este cordero también es lo que Juan nos deja en claro cuando él va a hablar de este cordero. Este cordero, cierto que dice ahí el versículo 5, no hay pecado en él. Lo que él está diciendo, está hablando de esa manifestación, de esta vida de lo que están en Cristo. En respuesta a lo que él es, no puede ser sino en santidad. Mire lo que dice el versículo 6, primera de Juan, capítulo 3, versículo 6. Todo aquel que permanece en él no peca. ¿Lo tiene ahí en su Biblia? Mire lo que él va diciendo. Todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Dígame si hay que explicar mucho ese versículo. Eso es lo que Juan está diciendo. Juan está diciendo, aquel que nunca pecó debe ser la motivación para el creyente que ha sido rescatado por ese sacrificio para vivir de esta manera. Ahora Juan usa una palabra que la repite varias veces, la hemos visto ahí varias veces en primera de Juan, y va a seguir diciendo la palabra permanecer. Y eso está hablando de una comunión con Dios, de soy un hijo de Dios y mantengo esa comunión con el Señor. Y todo aquel que tiene esa comunión con Dios, dice, no peca. Pero mire el contraste que él está haciendo. Y todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Con esta frase, todo aquel que peca, se habla de una conducta de pecado habitual. No es algo accidental. Todos nosotros muchas veces podemos mentir, hacer algo, pero es algo accidental. El pecado no debe dominar nuestra vida. Si usted ve ahí en Romanos capítulo 6, va a ver que el apóstol Pablo está hablando de esto. El pecado no domina al creyente, ya no somos esclavos del pecado. Entonces Juan está diciendo, la persona que tiene esta característica, todo aquel que peca intencionalmente, habitualmente, esa persona no ha entendido lo que es el sacrificio de Cristo. No lo ha hecho propio, no lo ha hecho suyo, no lo ha hecho personal. No ha tenido un encuentro real con el Señor Jesucristo. Una cosa es la caída ocasional en el pecado, pero otra muy grave es la práctica habitual del pecado que contradice, ¿sabe qué? La identificación con Cristo. Yo no puedo decir soy creyente y me ven afuera haciendo cualquier cosa. Me hablaba esta semana con un hermano y me dice, andaba por ahí y vi comprando en un lugar a uno de los jóvenes de la alabanza de una iglesia. Un muchacho que estaba ahí en la alabanza. Me dijo, me llamó la atención que yo lo he visto en la iglesia, en la alabanza, y lo veía fumando allá afuera. Y yo he visto personas comprando su pack de cerveza y lo ve en la iglesia levantando las manos, alabando al Señor. Esas son cosas que pueden ser habituales en nuestra vida. ¿Sabe cómo lo llama la Biblia?
pecado. Y Juan dice en el versículo 6, dice el texto, el que peca, todo aquel que peca, no le ha visto ni le ha conocido. Juan está diciendo la gravedad del pecado. Juan está diciendo, fíjate que si tú no entiendes lo que significa el pecado, puedes pensar que lo que estás haciendo no es pecado. Pecado es infracción de la ley. Aquella persona que pasa la ley, que se rebela contra Dios, no valora, no hace valioso el sacrificio de Cristo. Entonces no tiene ningún remordimiento, ninguna complicación para pecar. Mire, dicho de otro modo, permanecer en Dios exige abstenerse del pecado. Vivir en plena comunión con Cristo es disponer del poder divino para la victoria sobre el pecado. Dios nos da la victoria para poder vivir sobre el pecado. El pecado cada vez debe ser lo más lejos posible. Había un misionero que nos enseñaba en cuanto a esto y él nos decía hagan una lista del pecado, pero la lista de sus pecados cada vez debe ser más corta. No puede ser más larga, cada vez más corta. ¿Sabes por qué? Porque cada vez y mientras más yo estoy teniendo comunión con Cristo, me estoy acercando a Él, estoy conociendo más de Él, cada vez deseo menos las cosas de este mundo, cada vez deseo menos pecar, cada vez traen menos satisfacción las cosas que antes para mí tenían satisfacción. Mire, aquella persona, el creyente que afirma conocer a Dios y practica el pecado en forma habitual, contradice lo que dice ser. Por lo que esa contradicción reviente contra él, y es lo que Juan está diciendo, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Mire, le voy a mostrar las palabras de un teólogo que hace un comentario sobre este pasaje de Juan, y fíjese lo fuerte que él dice en cuanto a este texto, a estos versículos que estamos mirando. Él dice así: si no existe un sistema de alarma en contra del pecado habitual en alguien que profesa ser cristiano, el pronunciamiento de Juan es claro en el sentido de que la salvación de esa persona nunca tuvo lugar. Mire lo drástico que está diciendo esta persona. ¿Saben lo que Dios puso en nuestra vida cuando le conocimos a Él como nuestro Salvador? El Espíritu Santo. ¿Y sabe lo que hace el Espíritu Santo? Es esa alarma que se enciende cuando queremos pecar. Cuando nuestra tentación, que nuestra naturaleza nos quiere llevar a esto, el Espíritu Santo enciende esa alarma. Y este hermano está diciendo, si hay una alarma que se enciende en contra de, si existe, dice, un sistema de alarma en contra del pecado y no se enciende en aquel que profesa ser cristiano, entonces es lo que Juan está diciendo. No le ha visto ni le ha conocido. No le ha visto ni le ha conocido. Es decir, que esa práctica habitual del pecado, seguir pecando, es evidencia suficiente de que no ha habido un nuevo nacimiento. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios 5:17? El apóstol Pablo lo dice muy claro, dice, de modo que si alguno está en Cristo, ha conocido a Cristo como su Salvador. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Dice, de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura. Ya no podemos ser los mismos. No somos los mismos. Nunca más somos iguales. Ninguno de nosotros que ha conocido a Cristo nunca más puede seguir viviendo la misma vida que antes vivía. Es imposible. Porque la obra de Cristo es suficiente, la obra de Cristo es poderosa, la obra de Cristo puede transformar hasta la peor persona, la puede hacer una persona nueva. Eso es lo que Juan está diciendo, cuidado con eso, cuidado con esto, porque necesitamos nosotros sentir y saber que hay una alarma cuando voy a pecar, y esa comunión que tengo con Dios cada vez me lleva a pecar menos. No puedo pecar sin ningún remordimiento. Juan está hablando muy fuerte de esto. No debemos olvidar que Juan está tratando, y lo que él está tratando acá, para que los hermanos puedan entender ahí en el contexto de la epístola, él está hablando de falsos maestros que enseñaban esto. No te preocupes en pecar. Tú puedes pecar, puedes estar ahí en la iglesia, puedes cantar. No, Juan dice, no es así. Aquel que peca, dice, nunca le ha conocido. Aquella persona que habitualmente lo hace, nunca le ha conocido.
Y Juan está diciendo para que puedan entender esto, y por eso nuevamente en el versículo 7 él usa esta palabra, hijitos, que nadie os engañe. Y él le dice otra vez, el que hace justicia es justo como él es justo. Cada vez Juan va relacionando la vida del creyente con lo que Cristo es. Y él lo ha dicho también, ahí en 1 de Juan capítulo 2, versículo 6, si decimos que creemos en él, debemos andar como él anduvo. No hay otra forma, no hay otra ecuación para esto. Estas son las palabras que Juan está diciendo. ¿Y sabe por qué él está como ese pastor que cuidando a su rebaño? Que nadie los engañe. Nadie debe engañarlo. Hay muchos falsos maestros que estaban enseñando esto. Y sabe que tristemente hoy día hay muchas iglesias que enseñan esto. Muchas iglesias que hacen que el pecado no es tan complicado, no es tan malo, no es tan... No, el pecado es pecado y la Biblia lo describe así, es una rebelión contra Dios. Y yo como hijo de Dios no puedo rebelarme contra Dios. Yo como papá me duele si mi hija se rebela contra mí, me dice, papá, sabes que no quiero saber nada más de ti, no me importa lo que dices, lo que tú me estás diciendo, en consejo, en nada. ¿No le traería dolor a usted como papá? Dios siente ese dolor. ¿Sabe por qué? Por lo que somos para Él. Porque somos sus hijos, porque Él pagó un alto precio. Mire, la evidencia de que Juan dice, el que hace justicia es justo, no es justo el que sabe lo que es serlo. Juan está diciendo esto, no es justo el que sabe lo que es serlo, ni el que habla de justicia, sino que el que lo manifiesta en su vida práctica. Eso es lo que Juan va a decir. Ahora mire, en tercer lugar, el pecado no debe ser insignificante para nadie, y es por eso que Juan lo describe muy claramente y enérgicamente. Él nos está diciendo lo terrible que es despreciar la obra de Cristo, pero mire, en tercer lugar, nos dice que pecar, cuando yo no entiendo lo que es el pecado, no solo desprecio la obra de Cristo. En tercer lugar, si yo no entiendo lo que es el pecado, Él nos va a decir lo siguiente, es una demostración de la alianza con el enemigo de Cristo. Mire qué terrible puede ser para nosotros, habiendo sido rescatados, salvados, siendo ahora hijos de Dios, estamos en amistad con aquel que es el enemigo de Cristo. Miren lo que dice el versículo 8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Mire, Juan no se da ninguna vuelta para decir esto. El que practica el pecado es del diablo. ¿Quién es el que hace pecado? Alguno le pregunta, pero Juan, ¿cómo está? Pero mira lo que hace el diablo. ¿Qué hace el diablo? ¿Cuál es su esencia? El pecado. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Y mire qué lindas palabras dice luego Juan. Para esto apareció, y otra vez usa esa misma idea, apareció el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Para deshacer las obras del diablo. Por eso es que necesitamos nosotros entender estas verdades. Ahora le pregunto esto. Somos hijos de Dios. Sabemos que el pecado es rebelarse contra Dios. No podemos, ¿cierto? Y no debemos despreciar la obra de Cristo. Si despreciamos la obra de Cristo, no entendemos lo que es el pecado, nos convertimos en esos enemigos de Cristo, nos aliamos con el enemigo de Cristo. Le pregunto esto, ¿para qué o por qué querría un cristiano estar metido en el pecado? ¿Se preguntó alguna vez eso? ¿Por qué, si nosotros como hijos de Dios querríamos estar metidos en el pecado? Miren lo que necesitamos entender. Al pecar, uno está realmente apoyando al enemigo de Cristo, uno estaría realmente amistándose con el enemigo que se deleita en usar nuestro pecado para esto. Miren lo que hace el enemigo de Cristo cuando usted y yo pecamos contra el Señor. Miren lo primero que Él hace. Él deshonra el nombre de Cristo, hace que nuestro pecado deshonre el nombre de Cristo. Que no tenga valor el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. No solo deshonra el nombre de Cristo, sino que personas puedan reprochar el nombre de Cristo, que haya escándalo en la iglesia de Cristo y hay desánimo para predicar el evangelio de Cristo. Todo esto sucede
cuando nos aliamos con el enemigo. Ese es su trabajo. ¿Sabe que el trabajo del diablo no ha cambiado? Él no tiene más estrategia que esa. Hacer que nuestro pecado deshonre el nombre de Cristo, que por nuestro pecado la gente reproche el nombre de Cristo, que por nuestro pecado hay escándalos en la iglesia de Cristo. ¿Ha sabido de alguna iglesia que ha habido escándalos por el pecado en la iglesia? Pablo lo menciona ahí, un pecado y escándalo terrible ahí en 1 Corintios. Y el que él tiene que corregir. Siempre la estrategia del diablo es esa. Desánimo para predicar el evangelio de Cristo. Los propósitos de Satanás no han cambiado. Él sabe que su derrota está asegurada, pero él siempre va a querer insistir en llevarnos a unirnos con él para que podamos hacer esto en contra del Señor Jesucristo. Ahora mire, Juan también habla de esto, porque dice el versículo, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Juan también nos dice cómo se conquista el pecado. Y mire cómo se conquista, porque Jesucristo ha destruido las obras del diablo. A esto se refiere cuando él escribe, para esto apareció el Hijo de Dios. En el Nuevo Testamento siempre y normalmente vamos a encontrar al Señor Jesucristo que se enfrentó a los poderes del mal y siempre Él los conquistó, siempre Él ganó. El apóstol Pablo ahí en Colosenses describe esta victoria del Señor Jesucristo, ahí en Colosenses capítulo 2, versículo 13 al 15, dice, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Esa es la victoria de Cristo. Para eso vino Cristo. Apareció para deshacer las obras del diablo. Dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. El Señor Jesús es quien ha triunfado sobre el poder del enemigo. Eso es lo que Juan está diciendo. Si tú te unes a este enemigo de Cristo, estás en el equipo perdedor. ¿Cuántos quieren unirse al equipo que va a perder? Ninguno, nadie. Yo no puedo, por eso no me sumo a ningún equipo de fútbol, pues sé que si me sumo van a perder, pues soy tan malo. Pero nadie quiere estar en el equipo perdedor. ¿Sabe lo que Juan está diciendo? No te unas al enemigo de Cristo porque Él ya está vencido. No le creas que Él tiene poder, no le creas que Él tiene el control, no le creas que va a haber alguna victoria porque ya no la tiene, ya la perdió en la cruz. Para esto apareció Cristo, para deshacer las obras del diablo. Mira la palabra que Él está usando, deshacer, ya no deben estar, no deben existir en el creyente las obras del diablo, lo que nos identifica con Él. Ni las palabras, ni la forma de pensar, ni lo que veo, ni las cosas que hay entre nosotros, ni actitudes, ni hábitos, ni cosas que nadie ve, no deben estar. Porque dice que Cristo vino para deshacer las obras del diablo. Te pregunto esto, si tanto le costó a Cristo quitar el pecado, ¿cuál debería ser nuestra actitud entonces? ¿Cuál debiera ser nuestra actitud de aquellos que hemos confiado en Él como Salvador? Si a Él tanto le costó, dio su vida por eso. ¿Cuál debiera ser nuestra actitud? Mira lo que dice Juan, versículo 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y ahí da la razón, el por qué. ¿Cómo es posible eso en la vida de un creyente? ¿Cómo es posible en una persona que tiene la naturaleza pecaminosa? Juan dice, porque tiene ahora la simiente de Dios. Y literalmente ahí es como una fecundación que hace. Somos nuevas criaturas, somos nuevas personas. Tenemos un nuevo nacimiento. Y eso es lo que Juan está diciendo aquí. Y no puede pecar, dice, porque es nacido de Dios. Aférrate a eso. Aferrémonos a esa promesa de Dios. Yo soy un hijo de Dios, entonces yo puedo ser victorioso cada día sobre el pecado. Sobre el pecado que está años persiguiéndome, yo puedo ser victorioso hoy día, porque soy un hijo de Dios, porque soy nacido de Dios. Juan está diciendo esto. Los falsos maestros están enseñando algo totalmente diferente, pero esta es la realidad. Me uno a Cristo y Él es mi Salvador.
¿Cómo es posible? ¿Por qué la llama de esta manera? La simiente de Dios. Mire cómo lo dice Pablo ahí en Colosenses 3, 9 al 10. Él habla del nuevo hombre. Y dice, y el nuevo hombre tiene nuevos hábitos, nuevos deseos, nuevos objetivos. Pablo está hablando de esta persona. Un creyente es un nuevo hombre, una nueva mujer, una nueva persona. Tiene una nueva naturaleza. Ya no lo dominan sus viejos hábitos, ya no lo dominan sus viejas sucias palabras, sus viejos antiguos y malos deseos. Es lo que Pablo también le dice a los hermanos ahí en Efesios. Esto es lo que eran ustedes. Le dice a Tesalonicenses, ustedes se convirtieron de los ídolos a Dios, ya no son las mismas personas. Si la gente que vea eso en nuestra vida va a ser un impacto, por supuesto, para otro. Así que, ¿cómo podemos nosotros desarrollar un corazón de pureza, de santidad y de hábitos piadosos? La respuesta se encuentra en esta nueva vida que tenemos en Cristo, esta nueva naturaleza. Nosotros realmente tenemos, como lo puso un autor, al conocer a Cristo como nuestro Salvador, el deseo de no pecar. ¿Es posible? Sí. ¿Sabe cómo? Juan dice, porque tenemos la simiente de Dios. Somos nuevas criaturas, somos nuevos hijos de Dios que Él rescató, nos sacó de toda esa gran esclavitud. Ahora mire lo que Dios hace, Él produce el crecimiento y el desarrollo de esta nueva naturaleza, de esta nueva vida, de este nuevo hombre. ¿Cómo es posible eso, esa nueva naturaleza? Con tiempo con la palabra de Dios. Aproveche cada oportunidad que están viendo, ahí estaban mostrando los grupos pequeños de crecer, de aprender, de memorizar versículos. Eso es lo que va haciendo que nuestra antigua naturaleza vaya muriendo y esa nueva naturaleza va formándose en cada uno de nosotros. Mire el versículo 10 y cómo nos alejamos de esta nueva naturaleza y por qué Dios quiere que nos alejemos de esta nueva naturaleza. Así termina el versículo 10, mire lo que dice. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. ¿Sabe por qué es necesario? Porque cada vez que evidenciamos pecado en nuestra vida, ¿sabe lo que perdemos? Perdemos nuestra distinción como hijos de Dios. No sé si le gusta esa palabra, a mí me encanta esa palabra, distinción. Nos distingue algo totalmente diferente. ¿Dónde? En cada lugar. Las personas en nuestro trabajo deben ver que somos distintos. ¿Por qué? Porque tenemos la simiente de Dios, somos una nueva criatura. El pecado no nos domina. Cristo hizo una obra maravillosa en nosotros. Juan está diciendo aquí, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es de Dios. Y después va a hablar los versículos siguientes la próxima semana, enfatizar sobre el amor al hermano, que es la evidencia, ¿cierto?, también de aquel que ha conocido y ha nacido de nuevo. Pero mire, Juan lo resume muy bien y simplemente lo dice de esta manera. Los hijos de Dios aman la justicia y los hijos de Dios aman el pecado. En esto se manifiestan los hijos de Dios. Los hijos de Dios aman la justicia. Quiero vivir lo que es correcto, lo que Dios dice. Pero los hijos del diablo aman el pecado. Practican constantemente y normalmente el pecado. ¿Se acuerda que Juan escribe ahí en el versículo 2 de este mismo capítulo 3? Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, está diciendo él. Pero ¿sabe lo que sí se manifiesta? Lo que somos. Aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, eso está asegurado. Pero en este mundo, hoy día, se manifiesta lo que tú y yo somos. ¿Qué es lo que domina nuestra vida? ¿Cuáles son nuestros deseos realmente? Y mire, tristemente, podemos ser hijos de Dios, tener a Cristo en nuestro corazón y vivir como si no fuera. Y Juan está diciendo, cuidado con eso. Cuidado con vivir de la forma como no debe vivir un hijo de Dios. Y él está corrigiendo todas estas cosas. ¿Se acuerdan lo que Mateo 7:20 dice simplemente así?
Así que, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y mire, quiero ir terminando con esto. Este historiador, William Barclay, mire lo que él dice en cuanto a esto. No hay manera de decir qué clase de árbol es uno más que por sus frutos. Es lógico, ¿cierto? Y no hay manera de decir qué es una persona aparte de su conducta. Usted no puede decir ni una sola palabra, ni un solo versículo en el lugar donde está. La gente sabe de qué lado está. La gente va a saber quién es usted, que hay algo distinto en usted por su conducta, por la forma como vivimos. Eso es lo que está diciendo. Por sus frutos los conoceréis. Ahora mire, concluimos con esto. Y esta es la gran verdad que nosotros necesitamos aprender hoy. Un creyente verdadero no practica el pecado, no es habitual en él. No hay hábito de pecaminosidad todos los días, todo el tiempo. Esta es la verdad que Juan nos quiere enseñar. No practica el pecado. Un creyente aparente, aquel que dice ser creyente, no puede evitar practicar el pecado. No puedo luchar con esto, no puedo, todavía estoy esclavizado en esto. No tiene la nueva naturaleza de Dios dentro de sí. Y Juan está diciéndonos hoy día estas diferencias que debieran ser obvias. Nuestra perspectiva del pecado debe ser así. ¿Sabe por qué? Porque vivimos en un mundo que racionaliza el pecado. Algunos se han atrevido a decir que está en los gérmenes. Cuando ve a una persona haciendo barbaridades, lo que pasa es que no lo corrigieron, se equivocó, un error. Así se describe el pecado hoy día. Pero la Biblia lo describe como una infracción de la ley. Desobedezco a Dios, me rebelo contra Dios. Y todo lo que eso significa. Mire, hace un tiempo el canal MTV entrevistó a una gran variedad de actores conocidos y a músicos. Y miren lo que ellos dicen acerca de, le preguntan a ellos, ¿qué piensan ustedes acerca del pecado? Miren lo que ellos dicen. En cuanto al pecado y a la iglesia, le preguntaron, por ejemplo, a una artista si ella pensaba que el orgullo era pecado. Ella respondió, ¿el orgullo es pecado? No tenía idea. Miren lo que le dicen a otra persona. Le preguntaron a una actriz famosa acerca del orgullo también. Ella dijo, no creo que el orgullo sea pecado. Creo que solo un tonto diría eso. Le preguntaron a un miembro de una banda conocida si pensaba que la lujuria era pecado. Y él respondió así. La lujuria es por lo que vivo, es por lo que me metí en la banda. A otro músico le preguntaron si el enojo era pecado y él respondió, el enojo no es un pecado, el enojo es necesario. Uno necesita liberarse del estrés de alguna forma. Cuando le preguntaron del orgullo, él respondió, el orgullo es obligatorio. Ese es el mundo en el que estamos. Mire esto, el programa de MTV concluyó, como podía esperarse, que no habían absolutos morales. Luego terminaron el programa con esta frase, el pecado más grande en el mundo es la actitud aguafiestas de aquellos que piensan que el pecado es ofensivo para Dios. Estamos llenos de eso, y jovencitos consumen eso. Cuidado es lo que Juan está diciendo. Alrededor tuyo hay una idea distorsionada de lo que la Biblia dice que es el pecado. Y Juan está diciéndonos, quiero que quede claro esto, y por eso necesitamos preguntarnos esto. Mire, le voy a dejar ahí esas preguntas. ¿Tengo la naturaleza divina dentro de mí o solo aparento ser un creyente? ¿Cultivo esa naturaleza divina leyendo la Biblia y orando diariamente? ¿Permito que mi vieja naturaleza controle mis pensamientos y deseos o me gobierna esa nueva naturaleza? Y una más. Mire esto. Queremos más que nada mirarnos al espejo de la palabra de Dios y ver un parecido familiar a Jesucristo, que nos amó y se entregó por nosotros para hacernos miembros de la familia de Dios. Y mire,
Cuando tomamos este libro cada día, espero que usted tome cada día este libro. Si se le olvidó dónde está, encuéntrelo. Si lo dejó de usar, úselo. Si piensa que no es necesario, dígase, necesito tener todos los días la palabra de Dios para mirarme en el espejo. Y cada vez que nos miramos nos va a decir cómo estamos. Y muchas veces nos vamos a horrorizar. Y eso es bueno. ¿Sabe por qué? Porque Dios nos está diciendo lo que debemos cambiar. Dios nos está diciendo a través de mirarnos en este espejo precioso que Él dejó, lo que debemos sacar de nuestra vida, o a quién debemos sacar, qué actitudes incorporar. Juan está diciendo esto, y Él quiere que podamos entender esta verdad. ¿Sabe para qué? Para que podamos disfrutar realmente la vida. No hay ninguna otra forma de disfrutar nuestra vida, si no es en comunión con Cristo, con aquel que se entregó para que nosotros pudiésemos vivir una nueva vida, una nueva y preciosa vida como hijo de Dios. Saque el pecado de su vida. Dígale al pecado que lo único que va a hacer, y crea que lo único que va a hacer es destrucción. No va a hacer absolutamente nada más. Satisfacción sí, momentánea, pero las consecuencias son terribles. Vamos a orar y pedir a Dios que nos ayude y luego terminamos cantando. Y tal vez hay alguien aquí que está por primera vez. Ese sacrificio que Cristo hizo, lo hizo por ti. Para que tú puedas entender que el pecado te separa de Dios. Que cuando traspasamos esa línea y nos rebelamos contra Dios, necesitamos su perdón. Y tal vez hoy necesitas pedirle perdón al Señor. Dile ahí en tu corazón, perdón. Me arrepiento de mis pecados, he sido rebelde. Me he opuesto a todo lo que tú has querido. Y quiero arreglar mis cuentas contigo. Quiero que Cristo sea mi Salvador. Me he dado cuenta que estoy pecando y no soy tu hijo. Pídele a Cristo y que sea tu Salvador personal. Y tal vez como hijo de Dios no nos damos cuenta lo trágico que es el pecado. El apóstol Juan a través de esta epístola nos está diciendo lo terrible que es. Y tal vez debemos decirle al Señor, pedirle perdón por estar asociándonos con el enemigo, por estar queriendo vivir como Él y no como Cristo quiere. Ayúdanos, Señor, para poder vivir la vida que tú quieres. Esa vida nueva que vale la pena vivir en ti, por ti y para ti. Gracias, Señor, por tu palabra y ayúdanos para vivir para tu gloria. En Cristo Jesús. Amén.